Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da gusto que está aquí en la cabina de transmisión Eduardo Marroquín. Él es el socio director de impuestos en Baker Tilly, México. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto. Muy bien, Rodrigo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues ya entramos de lleno con mucha intensidad al 2023 y desde el punto de vista fiscal, pues hay consideraciones en este año, particularmente para las empresas, para las personas morales, y comencemos por ello. ¿Qué es, digamos, y cuáles son los elementos que tenemos que observar en este año? 2023. Claro que sí. Primero que nada, comentarte que ya a partir de este mes de marzo, bueno, desde principios ya de este año, ya hay que presentar la declaración anual de personas morales, cuyo vencimiento es 31 de marzo de 2023, que por cierto caerá en día viernes, Rodrigo. Para aquellos que piensen que habrá prórroga el lunes, no habrá, es viernes la fecha de presentación, eso está muy claro. Nuevos cambios. Vienen dos estados financieros que se adicionan para efecto de llenarlos, requisitar su cumplimiento, que son en forma comparativa de 2021-2022. ¿Eso qué nos va a llevar como empresas? Que nos tenemos que adelantar a revisar las cifras manifestadas en las declaraciones 2021 para efecto de ver que no haya diferencias sobre el comportamiento que tuvo la empresa 2021 respecto de 2022. O sea, ¿no? digamos, yo asumiría que con los datos que tiene el SAT del 2021, pues lo tienen. Me llama la atención que ahora esta consistencia, pues la presenta la empresa, pero yo pensaría que pues ya lo tenían, tienen sistemas, digamos, y ellos son los que cruzan los datos. Sí, las empresas tienen esa información. Lo que pasa es que el año anterior, Rodrigo, no se presentaban estos dos estados financieros, solo se presentaba el balance general y el estado de resultados. Para esta declaración anual 2022, además de esos dos estados financieros, hay que agregar el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Bien. Que las empresas que se han dictaminado toda la vida No o desde hace tienen muchos problema. años no tienen ese problema porque ya cuentan con esa información, que así lo exigen las normas en lo particular, ¿no? Y hablando precisamente de las que se dictaminan, hay un cambio trascendental para este año. El dictamen hasta 2021 se presentaba, o el dictamen 2021 se presentó el 15 de julio de 2022. El dictamen de 2022 se tiene que presentar a más tardar el 15 de mayo. Eso de 2023. Eso genera que haya menor tiempo también para las empresas, para los auditores externos, de llevar a cabo la revisión correspondiente. Y también déjame darte otro dato. La información también de operaciones celebradas con partes relacionadas, Rodrigo, también vence el plazo el 15 de mayo de 2023 y antes, me refiero al ejercicio 2021, para las operaciones que se celebran entre partes relacionadas, las empresas hermanas, las empresas de grupo, Rodrigo, solamente presentaban la información con operaciones realizadas con residentes en el extranjero. Para este 2022 ya no nada más se van a presentar la información de operaciones celebradas con residentes en el extranjero, sino también los nacionales. ¿Eso qué implicación tiene? Es decir, ¿cómo se expresaría qué tipo de operación hoy tienes que reportar que en el ejercicio anterior no? Entiendo las operaciones relacionadas, pero por ejemplo, con extranjeros pues tendría cierta lógica, ¿no? Sí, Ahora, ¿cómo será? sí, la información que se tiene que presentar es cualquier operación que llevaste a cabo. Llámale un financiamiento, pues hay que reportar el monto del financiamiento, intereses. Si tengo una licencia de mi parte relacionada para explotar alguna marca, tengo que reportar las regalías pagadas, porque al final de cuentas, como estamos hablando de dos partes, Rodrigo, una tiene pues un ingreso Claro. y la otra tiene una deducción. Entonces, parte de los requisitos para hacer deducible todas esas transacciones llevadas a cabo con partes relacionadas, pues se tienen que llevar a valor de mercado. Adicional a eso, hay unas pruebas que se tienen que complementar, como por ejemplo presentar la informativa que se presenta en un anexo denominado anexo 9 de la declaración informativa múltiple, que justamente esa es la que vence en esta fecha 15 de mayo y que se tiene que presentar por parte de todas las personas morales que tengan operaciones con partes relacionadas. Hay algunas facilidades que en un momento comentaré y que me parece a mí que se tienen, hay una zona media gris, ahí dijera mi socio Pedro, ¿no? Hay una zona gris donde no está muy clara la norma y en un momento hablo de ello. Otro cambio importante es también el CFDI. Entra en vigor ya la obligatoriedad de expedir un CFDI en la versión 4.0 a partir del 1 de abril de 2023. Y para los que no están tan familiarizados, ¿qué implica la versión 4.0 con respecto a la anterior? La versión 4.0 implica, número uno, adaptar, actualizar tus sistemas, tu ERP,
para configurarlo con la sintaxis o formato que la autoridad da a conocer en el anexo 20 de la resolución miscelánea. Básicamente eso es, se configura de esta manera una factura electrónica. Cambios importantes de la factura electrónica es, identifícame el RFC del que recibe, identifícame el domicilio fiscal del que recibe ese comprobante también, el código postal. Esos son cambios que entraron en vigor ya desde 2022. Sin embargo, la autoridad, Rodrigo, ha permitido que convivan la versión 3.3 de la factura electrónica versus la versión 4.0. A partir del 1 de abril de 2023, la única que va a operar en México va a ser la versión 4.0 con todos estos cambios que conlleva, ¿no? Oye, y ahí te voy a sacar un poco del tema, Eduardo, o sea, digamos de lo que hoy nos estás contando, pero ¿qué pasa? Me ha ocurrido mucho que hay empresas que cuando uno como persona física quiere sacar su factura, se vuelve imposible, o sea, te enfrentas a un mundo variopinto, ¿no? Hay unas que son muy buenas y es un estándar y es muy fácil, pero cuando te hacen como contribuyente muy difícil esa parte que hay, primero entender a qué se debe, es decir, evidentemente hay una falla de la empresa, pero no alcanzo a entender, pues finalmente la venta la tienen registrada, cuál es el interés que pudieran tener en hacértelo tan difícil como para que no factures. Mira, yo creo que, a ver, la autoridad ha invertido, yo creo que de manera adecuada, en infraestructura, en su portal. Hay una sección en su portal que te permite emitir factura, le llaman factura fácil. Esa es una parte de un host que está en el portal de la autoridad donde te permite generar las facturas. A mí me parece que es amigable. ¿Por qué? Porque puedes guardar la información ya de tus clientes, etcétera. Quizá lo que sí necesitas tener un poco de conocimiento técnico o la asesoría de algún experto es qué campos en lo particular se tienen que requisitar y de qué manera. Te doy un ejemplo. Hay una regla muy clara donde si emites una factura donde todavía no cobras ese servicio o no has cobrado ese bien, tienes que usar una clave específica que es por definir. E inmediatamente el método de pago, pues como no sabes, todavía no te han pagado, tienes que también señalar cómo te lo van a pagar. Entonces, cuando tú utilizas una forma de pago que es por definir, por ejemplo, no puedes utilizar el método de pago de una transferencia electrónica, dado que todavía no has cobrado. Claro. Entonces, No, yo me refiero, por ejemplo, o sea, digamos, como persona física. El otro día me ocurrió y por eso de ahí mi pregunta, pero ha sido un mundo interesante el CFD. Exactamente. Y entonces voy a tratar de obtener mi factura de algo que ya pagué, de una marca de trajes muy famosa. Y pues no, haz de cuenta que primero, para que encuentres la página. Segundo, te marca ahí errores, te dice esta página es muy insegura. Pero bueno, ya o sea, te refieres a que... a la parte de generación. Y entonces finalmente hago todo un proceso muy largo para que me diga no se puede. Mando un correo y me contesta no. Y entonces hacen una fricción de tal suerte que en la experiencia de consumo de otras compañías pues es realmente rápido. Y entonces me preguntaba, ¿son ineptos? Es decir, la parte de sus sistemas no los tienen bien alineados. Dos, le están poniendo mucha fricción. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de no emitir una factura sobre algo que finalmente pues tienen que tener algún registro? Y entonces era un poco preguntarte cuál puede ser la lógica de una empresa que lo hace tan mal. Sí, fíjate que generalmente cuando hay un nuevo cambio en México, en materia fiscal sobre todo, la autoridad da a conocer ciertos formatos, los contribuyentes se tienen que ir adecuando, tienen que ir actualizando su RP y en ese inter pues estamos en el periodo de prueba y error. Por consiguiente, ahí tenemos que esperar primero que el contribuyente ya haya migrado, ya haya diseñado correctamente su sistema de facturación, hablando específicamente de la versión 4.0. Y como estamos en ese periodo de convivencia, de prueba y error, y entre que la autoridad todavía no hace obligatorio la expedición del comprobante fiscal en versión 4.0, pues los contribuyentes al tener esa facilidad, pues todavía están como que en la prueba y error. Seguramente lo que te sucedió es que con unos cambios muy importantes es que actualmente la denominación razón social de la compañía a la cual facturas o los datos que vas a ingresar para generar la factura, no puedes poner el régimen societario. Por ejemplo, Rodrigo Pacheco Asociados SC o SA, no puedes poner actualmente el SA en una versión 4.0. Si lo pones así, cuando se genera el sistema la factura viaja hacia un sistema de un proveedor autorizado de certificación, Rodrigo, y lo que hace él es, verifico en el padrón del SAT que Rodrigo Pacheco S.A. esté dado de alta. Claro. Si tú le pones el régimen societario S.A., te lo va a rebotar en automático. Te va a rebotar la factura.
Ese es un cambio que Es un viene en cambio. este año. Minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está conmigo aquí en el estudio Eduardo Marroquín, socio director de impuestos en Baker Tilly, México, y estamos hablando, bueno, pues de lo que hay que considerar para esta declaración 2023 y estamos a muy buen tiempo, ¿no? Hoy es 25 de enero, todavía hay que planearse porque a veces uno se evade, ¿no? Si no lo veo, no existe. Y yo sé que a muchos de ustedes, igual que a todos, pues nos asusta siempre la interacción. Evidentemente, pues siempre hay que asesorarse de expertos. Por ejemplo, ahora me contabas en el corte, Eduardo, de ISIF, ¿no? Es decir, digamos, requerimiento que es importante tener visible en este 2023. En este 2022 que se presenta en Sí, claro. 2023. Sí, correcto, Rodrigo. Esta ISIF es la información sobre la situación fiscal de los contribuyentes. Para el año 2022 entró en vigor en la ley una disposición que obliga a presentar esta informativa a cualquier contribuyente persona moral que tiene o lleva a cabo operaciones con partes relacionadas, pero que esa parte relacionada lo catalogamos como un grande contribuyente, déjame decirlo de esa manera, que equivale a una empresa que tiene más de 904 millones de ingresos acumulables al año. Al año. Ajá. Entonces, si tú eres una empresa a lo mejor muy pequeña y tienes a cabo y llevas a cabo operaciones con una empresa de más de 904 millones, que sea tu parte relacionada, por ese hecho estás obligado a presentar esta información sobre la situación fiscal. ¿Qué diferencia tiene esta informativa, Rodrigo, respecto de la declaración anual? Que esta declaración, haz de cuenta que es el dictamen fiscal, igualito, pero no viene el reporte del auditor externo, no viene su opinión. Todo lo demás es igual, tiene bastantes anexos que se tienen que llenar, tienes que declarar todas las transacciones con partes relacionadas, hacer conciliaciones de ingresos, hacer conciliaciones de gastos, etcétera, etcétera. Una buena noticia es que la autoridad emitió una regla, una facilidad administrativa, donde indica que si el monto de la operación de entre estas dos partes relacionadas que mencionaba, Rodrigo, no excede de 13 millones de pesos por llevar a cabo una actividad empresarial, o de 3 millones de pesos si es una prestación de servicio, te libera de la obligación a la empresa pequeña que mencionaba de presentar esta informativa. Yo creo que esa es una facilidad administrativa muy, muy atinada por parte de la autoridad fiscal. Claro, porque si no se vuelve infinita la burocracia. La burocracia en términos contables? ¿Qué otra consideración hay que tener en este ejercicio? En esta declaración anual, sí. En la declaración anual, ¿qué recomendamos? Con estos cambios que hay que presentar información comparativa de un año a otro, Rodrigo, y sobre todo hay que revisar una partida, no me quiero poner muy técnico, pero hay un anexo que llamamos conciliación contable fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos nosotros partidas con efectos fiscales, Rodrigo, y con efectos financieros. La diferencia entre uno y otro generalmente es nada más el tiempo, es timing. Das un efecto fiscal a una cosa y a lo mejor financieramente todavía no le toca, o viceversa. Entonces, por eso se llama conciliación. En el tiempo, en algún momento van a empatar, ¿no? Entonces, tenemos que conciliar. Te pongo un ejemplo. Yo vendo un activo, tengo unas reglas fiscales específicas para determinar el activo, por ejemplo, lo actualizo, el saldo que tengo por deducir de un activo que no sea depreciado y que estoy vendiendo, tengo derecho a una actualización. Esa es una partida fiscal. Financieramente no tengo derecho a una actualización. Y quizá la tasa de deducción, de depreciación, es diferente entre uno y otro. Entonces, por eso tengo que conciliar. Dicho ello, tenemos que conciliar 2021 con 2022. Eso, por ejemplo, no venía en el anual del año pasado. ¿A qué nos lleva eso? Que pues el tiempo es corto, de por sí, ya bien lo decías, 25 de enero, hay que hacer un análisis de la información que genera cada una de las compañías para preparar esta información de manera correcta y requisitar esta información en el nuevo aplicativo que dio a conocer la autoridad, que dicho sea de paso, se publicó en diciembre y en esta semana lo acaba de actualizar otra vez el nuevo formato de declaración anual. Hay que mapear o buscar la trazabilidad de las cuentas que tienen las empresas en su catálogo de registros contables respecto de las partidas que la autoridad quiere que se requisiten en este nuevo formato. Y pues no es tarea fácil, tenemos que llevar a cabo un análisis de especialistas en impuestos a efecto pues de que declaremos de manera correcta la información en los campos que pide este formato de declaración anual, y también aquellas empresas que estén obligados a dictaminar o que opten por presentar el dictamen fiscal, hacer hincapié, pues que no están obligadas a llenar la sección de estados financieros. ¿Por qué razón? Porque en el dictamen ya te piden esa información.
Por supuesto. ¿Qué otro aspecto importante? Y es que al escucharte, estimado Eduardo, es muy claro que evidentemente requieres asesores fiscales expertos, porque me puedo imaginar que dentro de la visibilidad que tiene el director o la directora general de una empresa, finalmente este grado de cambios muy quirúrgicos que de repente hay que hacer, etcétera, pues no puede tener ese grado de visibilidad todo el tiempo, ¿no? Y tienes que tener un gran equipo confiable, pero sobre todo asesorado externamente para evitar justamente incurrir en alguna situación, multas, etcétera. Claro, y aprovecho para comentar, la declaración anual, Rodrigo, no nada más es que te asesore alguien especialista en impuestos. Tiene que haber una asesoría integral desde el área legal, fiscal, comercio exterior, precios de transferencia, Claro, lo peor que ¿no? puedes hacer es llegar y que tu asesor te diga, te falta esto, esto, y es algo que no puedes subsanar porque tendría que haber ocurrido desde el sistema a lo largo del año, ¿no? Y Claro. eso es la importancia de tener esto que dices que es una planeación integral, digamos, en términos de estar al tanto y sobre todo, pues, muy puntual en todos los procesos internos de la empresa, ¿no? Que finalmente... Claro, es contar con un equipo multidisciplinario como lo tenemos en Baker Tilly. Y déjame darte otro ejemplo. Hay que presentar información de operaciones con partes relacionadas, te lo decía hace un momento, que se tiene que presentar el 15 de mayo. Hay una facilidad que la autoridad dio a conocer, Rodrigo, también, donde hasta cierto monto de las operaciones te permite no presentarla. Sin embargo, como es una nueva regla de carácter general, hay un tema de interpretación que ya vimos junto con el área legal del despacho, el área de precios de transferencia, y llegamos a conclusiones muy interesantes, pues que les invitamos a los clientes a que la revisemos, a los contribuyentes que la revisen respecto de si realmente voy a estar aplicando una facilidad en el sentido de no presentar la información de operaciones con partes relacionadas, si me ubico en el supuesto de llevar a cabo operaciones no mayores a 13 millones por actividad empresarial o 3 millones por servicios. No está claro. En Baker Tilly ya lo revisamos, el área legal, el área de precios de transferencia. Los invito para que nos consulten. Vamos a ver temas ahí muy interesantes, sobre todo por dar un adecuado cumplimiento fiscal en ese sentido. Y me parece a mí que eso es lo que vale mucho Claro. de un despacho de asesores. Y sobre todo la parte en donde ustedes también pues tienen un conocimiento, digamos que más allá de las normas que se emitan, en términos de la interpretación y de cómo funciona. ¿Por qué? Porque si una empresa con partes relacionadas en operaciones no mayores de 3 millones por servicios, como ya mencionabas, se repite mucho en el tiempo con ciertas características, muy probable, y ustedes lo deben saber, oye, aquí pues quizás tendríamos que no atendernos porque nos va a generar más problema en términos de la declaración y en términos de la auditoría y podemos ahorrarnos. Y ese tipo de estrategias, pues es lo que ustedes tienen con esta digamos, variedad en De los términos servicios, de sí, los claro. servicios y sobre todo de los expertos. Y en análisis multidisciplinario, ¿no? Y aprovecho también para invitarlos este 9 de febrero, de 10 a 12 del día, Rodrigo, vamos a impartir un webinar de la Declaración Anual de Personas Morales, donde vamos a explicar a detalle qué cambios trae este nuevo formato de la declaración anual. Los invitamos a todos nuestros clientes amigos. Vamos a dar a conocer en nuestra oficina virtual toda esta información, liga de registro, etcétera, en bakertilly.mx, y con mucho gusto los esperamos. Es un webinar que aportamos hacia la sociedad en aras de aportar a la sociedad en conocimiento en materia fiscal, y es gratuito. Pues Eduardo, gracias por estar aquí. Eduardo Marroquín, socio director de impuestos, y por supuesto le mandamos un saludo a tu hijo que nos está escuchando y viendo esta mañana. Sí, muchas gracias a mi hijo José Eduardo Marroquín, le mando un saludo. Muchas Qué gracias, bien. Rodrigo. Y chiquito, así que le mandamos un gran abrazo y qué bueno, qué orgullo que estés acá. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.